Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo del pastor Marvin Arriaga de Iglesia Jesús mi fiel amigo. Para mí es un gran privilegio de parte del Señor compartir el mensaje en este bendecido programa Tiempo Devocional a través de los micrófonos de Radio Bea, que es un medio usado por el Señor para llegar al pueblo del Señor con la palabra del Señor. Y también reciban un saludo a todos los amigos en diferentes lugares que nos van a escuchar o nos están escuchando a través de este programa Tiempo Devocional. En este día me siento muy agradecido con el Señor por este privilegio de tener este tiempo especial y poder compartir con ustedes, amados hermanos, ahí en la intimidad de su hogar, el hermoso tema de la resurrección. Pero antes de introducir o de entrar de lleno a nuestro tema, quisiera invitarle a que ahí donde está usted, amado hermano, pueda hacer en su trabajo o en la oficina, o amada hermana, ahí en su hogar haciendo los quehaceres. Quisiera invitarle que pudiéramos llegar al Señor con una oración para que el Señor tome este precioso tema y que nos guíe a poder platicar de una manera bendecida y amena este hermoso tema. Así que le invito a que oremos. Amado Dios, te damos gracias por este maravilloso programa, Tiempo Devocional. Gracias, Señor, por esta bendecida radio también, Señor, que tú la usas como el medio de comunicación para llegar a la intimidad de miles y miles de hermanos del pueblo del Señor, como también a los amigos. Amado Dios, te damos gracias por este privilegio, Señor. Te pedimos el respaldo y la guianza de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, para que hoy, Señor, podamos compartir este tema tan precioso de la resurrección. Nos ponemos en tus manos, amado Señor, y guíanos para poder llevar la palabra, Señor, eficaz, que hace obra en los corazones. Gracias, Señor, por este privilegio, y háblanos, Señor, en este momento a través de tu palabra. Y que hoy, Señor, mis amados hermanos, radio escucha de Radio Bea, que puedan ser bendecidos por este mensaje y también, Señor, animados, alentados, fortalecidos, para que cada uno de nosotros podamos continuar con esa labor en tu obra, Señor, firmemente confiado, Señor, que nuestro trabajo en tu obra no es en vano. Gracias, amado Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por compartir tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Así, amados hermanos, nuestro texto a trabajar y a estudiar en esta hora, vamos a dirigirnos a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Si usted tiene su Biblia a la mano impresa o la tiene como una aplicación en su teléfono, le invito a que la tome y que me acompañe a ese texto muy conocido, muy estudiado, que está basado en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo
12 al 19. Dice la Biblia ahí: pero si predicamos de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pues después de haber leído este pasaje, nos llama bastante la atención el versículo 12. Pablo hace una pregunta, un interrogativo en este pasaje y dice: pero si predicamos de que Cristo resucitó de los muertos, llega la pregunta en la parte B del versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esa pregunta me llama bastante la atención que el apóstol Pablo hace, porque podemos pensar que el tema de Corintios no era, el problema no era la resurrección de Cristo, sino era la resurrección de los que habían muerto en Cristo Jesús. Porque Pablo está preguntando a los predicadores actuales en su tiempo qué estaba pasando, cuál era la razón por qué ellos ahora estaban predicando a Cristo resucitado, pero no estaban enseñando sobre la resurrección de los muertos. Bueno, la carta de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, yo creo que Pablo, su esfuerzo es en levantar los ojos de los corintios a que puedan ver a un Cristo vivo, a un cielo abierto para todos aquellos que han creído en el Señor. Pero creo que los corintios estaban muy afanados por la existencia sobre la faz de la tierra y estaban viviendo un evangelio sin esperanza de vida eterna o sin resurrección. Yo quisiera en este tiempo que pudiéramos adentrarnos, porque si se da cuenta, amado hermano, estamos usando el antepenúltimo capítulo de la carta de Primera de Corintios. Pero Pablo ya ha demostrado en los versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, los versículos anterior al versículo 12, para desarrollar y probar la resurrección de Cristo. Ha enseñado que la manifestación o apariciones de Cristo a los hermanos que estaban vivos, dice Pablo que el Señor se manifestó, se apareció a los hermanos, a muchos hermanos que aún estaban vivos. Pablo ha demostrado la resurrección con pruebas, no solamente escriturales, sino de testigos oculares que pudieron ver y hablar con el Señor resucitado. Entonces, pero yo creo que la carta de Corintios nos enseña desde el capítulo 2, nos lleva el apóstol Pablo en este recorrido tan maravilloso para poder entender el capítulo 15 y el tema de la resurrección. Tenemos que echar un vistazo a la parte anterior de los capítulos,
Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, dice Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Entonces podemos contemplar estos pasajes que nos dan rayos de luz, que nos iluminan el capítulo 15, versículo 12 al 19, donde Pablo empieza a confrontar a estos hermanos que en este tiempo estaban anunciando la resurrección de Cristo, pero obviando o dejando por un lado la resurrección de los muertos. Entonces, cuando leemos el capítulo 1 y los versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que el problema de que los predicadores en ese tiempo no estaban anunciando con facilidad o con libertad la resurrección de Cristo, y que a través de Cristo iban a resucitar los muertos en el Señor, o los muertos en Cristo Jesús. Entonces podemos entender que el problema de Corintio, de los hermanos de Corintios en ese momento, era que había una gran influencia tremenda en la iglesia de Corintios, y era la influencia de los griegos. Los griegos eran hombres muy curiosos, hombres que les gustaba estudiar y tenían una sabiduría humana, eran grandes filósofos los griegos, que habían llegado tanto a influenciar que se estaba hablando de una resurrección, pero de una resurrección espiritual. No se estaba hablando de una resurrección corporal, sino que los griegos habían influenciado tanto y habían llegado a tener una proposición. Y la proposición que los griegos habían llevado a los predicadores de ese tiempo en Corintios era que los creyentes iban a tener una resurrección, si podemos decir resurrección, pero que era una resurrección del alma, era una resurrección únicamente espiritual, que el cuerpo de nosotros iba a ser destruido y que allí terminaba la historia de nuestro cuerpo, sino que ahora la resurrección sería solamente espiritual y no corporal. Por lo mismo ellos estaban haciendo lo que querían con su cuerpo. Ahí mismo en Corintios la Biblia nos enseña, en la misma carta de Corintios, nos da una luz que nos lleva a entender también por qué la influencia de los corintios había llegado tan profunda, de que se estaba anunciando la resurrección de esta manera. Amados hermanos, yo quiero llevarle a su corazón hasta donde he venido desarrollando este punto. La Biblia enseña que nuestra resurrección será corporal y no espiritual, porque nuestra resurrección totalmente es la cosecha de la simiente o de la primera semilla
que fue en resurrección y que fue nuestro amado Señor. En los evangelios encontramos cómo Jesús pudo sentarse a tener un refrigerio con sus discípulos después de haber resucitado. Cuando el Señor se apareció a sus discípulos, también los discípulos pudieron interactuar. Incluso Tomás, dice la Biblia, que pudo tocar al Maestro. En nuestra resurrección, hermanos amados, es corporal, no es espiritual. Y esto nos lleva a otro punto tan precioso que la carta de Corintios también desarrolla y que Pablo ya ha hablado con ellos este tema. Ya ha hablado en el capítulo 5, podemos ver en el capítulo 5 y versículo 1 de la misma carta, podemos ver un rasgo tan interesante también ahí. Dice la Biblia: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tantos que algunos tienen la mujer de su padre. Podemos ver que los corintios, como habían sido influenciados por los griegos, por los grandes filósofos de esos tiempos, por los hombres sabios, y ellos habían influenciado de tal manera, la iglesia como que estaba desatendiendo el cuidado moral, el cuidado de su cuerpo. Y habían llegado al extremo que dentro de la misma iglesia estaban habiendo actos inmorales, deshonrosos a la iglesia. Y Pablo en capítulo 5, 1 y 2 menciona esto, y podemos seguir viendo cómo la misma carta de Corintios nos sigue iluminando el tema de la resurrección y de la resurrección del Señor, como la resurrección de nosotros que hemos muerto, o los que han muerto en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos también y nos llegara el momento de la partida de esta tierra, estamos seguros que un día el Señor nos va a resucitar y nos va a levantar, pero no con solo una alma, sino con nuestra alma, cuerpo, completitos. Vamos a ser levantados desde la tumba para estar con el Señor por la eternidad. Espero que en este momento usted esté gozando por esta verdad escritural que estamos desarrollando. Hay otro versículo también que sigue alumbrando nuestro tema de la resurrección. En el capítulo 6 y versículo 12 dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo,
mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Y Pablo hace una pregunta retórica que tiene una respuesta lógica en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En estos versículos podemos entender que Pablo le entra de lleno a corregir el tema del cuerpo. Pablo dice que nuestro cuerpo es del Señor. Pablo dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Y lo más precioso del versículo 19 dice, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro. Amado amigo y amado hermano, usted que está escuchando allí en su hogar y que me está siguiendo en esta enseñanza, podemos darnos cuenta que ninguno de nosotros tiene la autoridad o la libertad para hacer lo que quiere con su cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, el cuerpo del Señor, y no es vuestro. Así que nosotros tenemos que tener el cuidado de esa mayordomía, de cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado, porque no es nuestro, es del Señor. Y el Señor mora en nosotros a través del poderoso Espíritu Santo. Nos damos cuenta cómo los corintios habían perdido el hilo, habían perdido el camino de la doctrina apostólica, de la doctrina fundamental de cómo dirigirnos y administrar el cuerpo que el Señor nos había dado. Pero esto había sido causado por las falsas enseñanzas de los maestros filosóficos, sabios y elocuentes para exponer temas. Pero gloria a Dios, hermanos, aleluya, alabado sea el Señor, que también su palabra nos da esa esperanza de que nos vamos a resucitar completamente los que hayamos muerto antes de la venida del Señor, y los que no, dice la Biblia, seremos arrebatados para estar por siempre con nuestro amado Señor. Gloria a Jesús. Así que en este punto podemos estar claros de que usted y yo debemos de administrar nuestro cuerpo en pro de alabanza y adoración a nuestro Señor, porque en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo y nosotros somos templo. Ahí la figura de templo significa que el templo, nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo adoramos al Señor. Gloria sea a Jesús. Así, mis hermanos, estoy gozándome en este momento al compartir este tema con ustedes. Entonces podemos decir, hermano amado, completamente convencidos que somos el cuerpo del Señor y que nuestro cuerpo va a resucitar cuando el Señor venga y seremos levantados del polvo de la tierra para estar con el Señor por siempre. Aleluya. En el capítulo continuamos con este estudio,
porque cabalmente decía que Cristo es la primicia. Cristo es la primera semilla de la resurrección, aleluya. Cristo es la primera planta, podemos decir, que resucitó. Ahora muy bien, vamos a resucitar con nuestro cuerpo, pero el versículo 53 del mismo capítulo 15 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Jesús. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Aleluya, un cuerpo que después de la resurrección no va a perder su compostura, va a mantener su esencia, pero no será este cuerpo corruptible que tenemos, pero sí vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Gloria sea al Señor por eso, porque sabemos que la resurrección de los muertos en Cristo es segura, porque la palabra del Señor lo afirma. Gloria a Dios. Ahora bien, quisiera hablar un poco de la resurrección. Ya he estado hablando sobre la resurrección de nuestro cuerpo, pero en la resurrección de Cristo es importante entender que a través de la resurrección del Señor nosotros recibimos esa promesa, esa esperanza de resurrección. Pero Cristo no resucitó únicamente para poder, voy a decirlo de esta manera, para poder regresar al cielo. El Señor no resucitó solo con ese propósito. Había un propósito. Primeramente, el propósito era, hermano amado, dar evidencia, confirmar que Él era el enviado y el Hijo de Dios, el que había sido crucificado y sepultado y resucitado al tercer día. Me llama la atención, escuché decir un día de un hermano hablando de la resurrección y dijo: la muerte de Cristo fue el pago de nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados y murió, porque la justicia de Dios descansó en Cristo y no descansó en los que deberíamos de haber recibido la justicia de Dios, sino que descansó en Cristo. Y Cristo murió, fue crucificado, murió y fue sepultado. Pero el hermano decía: la muerte de Cristo fue el pago de nuestros pecados, pero la resurrección, decía él, y hacía daba este ejemplo: la resurrección fue la factura, el comprobante literal de que Él había efectuado el pago de nuestros pecados. Ese es uno de los propósitos de Cristo: haber constatado, evidenciado literalmente con su resurrección que el pago de nuestros pecados había sido aceptado por el Señor. En otras palabras, había sido complaciente delante de nuestro Padre Celestial, y que a través de la muerte y resurrección del Señor nosotros habíamos sido justificados delante de Dios, ¿verdad? Hay un término que dicen que en las leyes, cuando hay una persona recobra su libertad, hay dos maneras de dar el fallo a favor de esta persona. Uno es aquel que dice: no
fue hallado culpable, ¿verdad? Y como no hubieron pruebas para poderlo detener o encarcelar, le dan la libertad. O como aquel que dicen, este es inocente. Pero nosotros delante de nuestro Padre, hermanos amados, éramos culpables, éramos merecedores del juicio del Señor. Pero con la muerte y resurrección del Señor fuimos hallados o fuimos hechos justificados. En otras palabras, no hubieron pruebas porque el Señor pagó, o sí hubieron pruebas, perdón, sí habían pruebas que eran los pecadores, pero el Señor pagó el castigo. Pero con su resurrección, vuelvo a repetir por tercera vez, para que usted alabe al Señor, con su resurrección hay una factura que evidencia verdaderamente que ese pago, que esa transferencia, voy a decirlo de esta manera, fue aceptada de parte del Padre, donde yo recibía la justificación y mi libertad delante de nuestro buen Dios. Ese es un propósito de la resurrección. Pero al final hay un propósito bastante fuerte donde podemos seguir ampliando el tema de la resurrección. Cristo no resucitó para regresar únicamente al cielo, sino que Él resucitó con el propósito, vuelvo a repetir, de constatar que Él había pagado, evidenciar el pago de nuestros pecados. Pero había un propósito tremendo también acá en el versículo, vamos a ver acá el versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 55, Pablo hace unas preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Segunda cosa que encontramos como propósito de la resurrección de nuestro Señor es vencer la muerte, que la muerte era la consecuencia del pecado. Adán sufrió la desobediencia, vino y desobedeció a Dios. Y la consecuencia de su pecado con su mujer Eva fue la muerte. Y la muerte desde Adán hasta Cristo reinó en toda la humanidad. Pero en Cristo Jesús ha vencido la muerte, porque Él está vivo. Él ha resucitado. Aleluya. Entonces Cristo también resucitó porque Él venció la muerte. Y ahora nosotros, todos los que hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Aleluya. Hay que tener cuidado con una expresión que he escuchado muchas veces y decimos, cuando muramos estamos preparados para recibir una vida nueva. No, hermanos, la vida nueva la recibimos desde cuando creímos en el Señor. Cuando nosotros muramos y resucitemos con ese cuerpo incorruptible,
no vamos a recibir otra vida, sino vamos a continuar. En otras palabras, es una continuación de la vida que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo y su gracia en nosotros. Aleluya. Pero hay un pasaje muy clave, porque no solamente Cristo resucitó para constatar que el pago de nuestros pecados fue recibido por el Padre, sino que también Cristo resucitó para vencer la muerte, que es la consecuencia del pecado. Por eso Pablo, en el versículo 12 que leímos, dice Pablo: si no hay resurrección de Cristo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero esa es la preocupación, o digamos de otra manera, esto es lo que Pablo está poniendo en argumentar contra aquellos que enseñaban la resurrección únicamente espiritual y no corporal. Estoy hablando de la resurrección corporal y de los propósitos de la resurrección del Señor Jesús. Pero por último, o por tercer propósito de la resurrección, podemos encontrar, hermanos amados, en el versículo 28 de la carta de Corintios, capítulo 15. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Como tercer propósito de la resurrección del Señor, también es, hermanos amados, establecer un orden mundial. Aleluya. Un orden mundial, porque el último enemigo, que es la muerte, y que fue vencido, el pecado fue vencido en la cruz, fue cancelado en la cruz, pero la consecuencia del pecado fue destruida en la resurrección, o vencido, voy a decir, en la resurrección de Cristo. Hay un escritor que dice que Cristo mostró su amor en la resurrección, en su muerte en la cruz, pero que Cristo mostró su poder en su resurrección. Y en el versículo 28, no sé si usted ha escuchado, pero en estos días se habla de un nuevo orden, de una alineación a nivel mundial, a través de la moneda, a través de sistemas tecnológicos, a través de las armas y el poder de querer controlar a la humanidad como un solo eje, con un solo eje, y que todo alrededor de ese eje funcione de la manera que ellos quieran. En otras palabras, quieren que la humanidad se rinda a los pies de una suprema autoridad. Y voy a decir de esta manera, que la humanidad sea como un títere en sus manos y que ellos puedan hacer lo que quieran con la humanidad. Aleluya. Pero la Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué estoy diciendo de eso? Y estoy alabando al Señor, porque aunque estos a través de las redes sociales se están anunciando estos nuevos movimientos y todo esto que se está organizando, y no dudo que sea cierto, está pasando, se está viniendo una organización, pero a través de la resurrección de Cristo
podemos ver, amado hermano, que el propósito general de la resurrección de Cristo, dice la Biblia, es destruir al postrer enemigo, que es la muerte. Pero luego que todas las cosas, versículo 28, le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto nos enseña que, hermanos amados, no se preocupe, no se angustie. Usted tiene a un Cristo resucitado, al victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, que se levantó de la tumba y que ahora está vivo y que viene por todos nosotros. Y ese orden que se está formando en las naciones a nivel mundial no llegará a tener la victoria, porque hay un orden establecido por nuestro Padre Celestial. Luego el Hijo se sujetará a él, y todas las cosas serán sujetas al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. La iglesia no espera el nuevo orden, sino que esperamos el orden de nuestro Padre Celestial, porque nuestro amado Señor está vivo. Yo quiero ir terminando con este versículo maravilloso, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos amados, hay una esperanza, hay una promesa, hay gratitud, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, porque somos el pueblo de Dios, que tenemos unas promesas maravillosas de que Cristo está vivo y no está muerto. Así que ánimo, hermano, a seguir trabajando en la obra del Señor. No se deje influenciar por falsas doctrinas y falsa sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios, la cual ha sido revelada por el Espíritu Santo, inspirada en la palabra verdadera y la profecía más segura. Aleluya. Así que, mi hermano, donde usted esté, en la iglesia o obra que el Señor le ha puesto a trabajar, no se despegue. Siga trabajando con fuerza, con todas sus energías. Rinda sus talentos al Señor, sirviendo al Cristo de la gloria. Porque sea que vivamos o hayamos muerto, el Señor nos resucitará. Y los que hayamos o los que estemos vivos, seremos arrebatados con Él. Demos gracias al Señor. Quiero orar por tu vida. Posiblemente te has desanimado. Estamos pasando algunas luchas. Quiero orar para que tus pies sean afirmados y puedas continuar tu servicio en el Señor. Amado Padre, te doy gracias por darme el privilegio de compartir este tema maravilloso a esta preciosa audiencia de Radio Vea en este bendito programa Tiempo Devocional. Señor, te ruego que todos mis hermanos puedan seguir con esa fe viva, con esa fe genuina, de que tú estás con nosotros en cada instante de nuestras vidas, porque tú estás vivo y vives en nosotros a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, amado Dios, por este tiempo.
bendigo y clamo al Señor por esta hermosa radio y este hermoso programa que tú has levantado, Tiempo Devocional. En el nombre de Jesús, gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Se despide de ustedes con mucho amor el pastor Marvin Arriaga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Vea.